5 señales de que le falta hierro a tu cuerpo que probablemente no conocías. Uno de los problemas a nivel nutricional más común es la deficiencia de hierro. Esta suele pasar desapercibida y con el paso del tiempo genera malestar y afecta tu vida diaria. Las mujeres conforman un grupo de riesgo cuando de carencia de hierro y anemia se trata. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, advierte que 1/3 de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial están anémicas. Por ello te recomendamos estar alerta a las señales que son claves para detectar la falta de hierro y así darle una solución a este problema. No te pierdas este video en el que conocerás 5 síntomas comunes de la deficiencia de hierro en tu cuerpo. Pero antes, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones. Así podrás saber cuando publicamos nuevo contenido a nuestro canal Remedios Fácil 24. Ahora continuemos con más de este video. Si te preguntas, ¿qué función cumple el hierro en nuestro cuerpo? Pues acá te lo decimos. El hierro es esencial para producir hemoglobina, la cual es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y es la encargada de transportar el oxígeno alrededor del cuerpo. Es por esto que al carecer de hierro, es común que se presenten estas señales. Número 1. Cansancio. Sentirse muy cansado es una de las señales más descritas por las personas con deficiencia de hierro. Sin el oxígeno necesario, las células no pueden producir energía, por esto hay síntomas de agotamiento. Además, el corazón tiene que trabajar mucho para mover la sangre. ¿Qué es normal? El cansancio se considera normal en una rutina atareada. Por ello es difícil diagnosticar la deficiencia de hierro al tener este único síntoma. Número 2. Dificultad para respirar. La carencia de oxígeno en músculos y tejidos pueden traer como consecuencia la falta de aliento, no solo durante una actividad extenuante, sino en tareas más cotidianas. ¿Qué es normal? A menudo, una dificultad respiratoria leve puede ser normal durante el ejercicio extenuante y es más notoria cuando no es habitual ejercitarse. Número 3. Palidez. La piel pálida o el color pálido en el interior de los párpados inferiores y la lengua son otras señales para estar alerta ante la falta de hierro. ¿Qué es normal? Recordemos que en personas de tez blanca o que habiten en regiones con poco sol, un rostro pálido no es señal de preocupación. Número 4. Dolor de cabeza. Si el cerebro obtiene menos oxígeno, las arterias cerebrales se pueden inflamar causando jaqueca. ¿Qué es normal? El dolor de cabeza se considera normal cuando se presenta en una situación de estrés. Número 5. Piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas es una necesidad de mover las piernas que generalmente empeora por la noche. ¿Qué es normal? Estudios del sueño han establecido que es normal que las piernas se muevan unas 5 veces cada hora mientras dormimos. ¿Cuánta cantidad de hierro necesitamos consumir al día? Para un adulto promedio de sexo masculino, unos 10 miligramos de hierro es lo ideal, mientras que las mujeres requieren 18 miligramos de hierro, cantidad que aumenta durante el embarazo, en donde requerirán suplementos en al menos 2 o 3 meses de gestación. Luego de los 51 años, las mujeres necesitarán 10 miligramos de hierro al día.
Ahora veamos los alimentos más ricos en este mineral tan valioso para el cuerpo. Mariscos. Si gustas de la comida del mar, las almejas, las ostras y mejillones te darán otro motivo para comerlos, ya que solo 100 gramos de almejas pueden contener hasta 28 miligramos de hierro. Hígados y otras vísceras. Las vísceras como el hígado, riñones, cerebro y corazón son grandes portadores de hierro. Si consumes al menos 100 gramos de hígado, estarás ingiriendo 6.5 miligramos de hierro. Alimentos crucíferos. Sí, lo que siempre han dicho los padres sobre comer brócoli es cierto. Con 156 gramos de brócoli cocido, obtienes 1 miligramo de hierro y además cuenta con vitamina C, lo que facilita la absorción del mineral. La coliflor, las coles de Bruselas y la col rizada son otras opciones ideales que te darán este mismo aporte nutricional. Legumbres. Un plato típico en muchas regiones está compuesto por legumbres como las lentejas, los garbanzos, los guisantes y la soya. Si consumes tan solo una taza de 198 gramos de lentejas cocidas, obtendrás 6.6 miligramos de hierro. Si te gusta alguna legumbre, déjame saber en los comentarios y cómo las cocinan en tu país. ¿Qué podemos hacer para que nuestro cuerpo absorba mejor el hierro? Consumir vitamina C ayudará a tu cuerpo a absorber mejor el hierro. Algunos alimentos ricos en esta vitamina son la guayaba, las groselas negras, el pimiento rojo, el chile y el perejil. Veamos qué deberías evitar. También puede ayudar a evitar ciertos alimentos que, si se consumen en grandes cantidades, pueden impedir que tu cuerpo absorba el hierro. Té, café, alimentos ricos en calcio como lácteos y cereales integrales fortificados con calcio. Si no puedes eliminarlos por completo de tu dieta, evítalos 3 horas antes y después de consumir alimentos ricos en hierro. Ahora que conoces algunos síntomas y signos que producen a tu cuerpo la falta de hierro, te invito a que compartas este video entre tus contactos. De esta manera, ellos también conocerán esta información. Nos vemos en un próximo video.